Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Hoy vamos a charlar con Silvana Giudici, vicepresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones y también de la comisión redactora del anteproyecto de la nueva Ley de Comunicaciones Convergentes. Silvana, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Tenemos anteproyecto, finalmente. Hay un documento preliminar ya a disposición, como había surgido de todo este año y medio de trabajo que se hizo en la comisión, y muchos de los participantes habían pedido justamente poder conocer este documento preliminar antes de que el Ministerio lo enviara al presidente de la Nación, y así se hizo. Se puso a disposición todos los documentos, más toda la base documental, que es enorme y que hay aportes muy importantes y documentos muy interesantes para repasar y para leer. A todos los que están interesados del sector, en la página web del ENACOM lo pueden encontrar, así que me parece que da un punto de partida muy interesante para la última etapa de la redacción de este proyecto. Repasemos. En diciembre de 2015 se convoca la creación de esta comisión. La comisión trabajó todo este tiempo. ¿Cuántas entidades pasaron por ahí esta documentación? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Qué otras actividades se hicieron? Bueno, la comisión recibió 78 organizaciones presenciales en las reuniones cada 15 días. Cámaras, 80, sindicatos, asociaciones profesionales. Sindicatos, asociaciones de actores, de directores, locutores. Sociedades colectivas de gestión de derechos. Totalmente. Por ejemplo, organizaciones como ADC o como la Defensoría del Público. Es decir, fue una amplia convocatoria que recibimos a 78 organizaciones, 80 aportes de las organizaciones, ¿no? 2 organizaciones lo enviaron por escrito. Se hicieron 5 debates federales en distintas universidades públicas del país y también 2 seminarios internacionales y una consulta pública por internet que recibió más de 700 aportes. Toda esa base documental se analizó y se trabajó en un año y medio en la redacción de estos documentos preliminares que ahora están siendo publicados para poder conocer la opinión y hacer un segundo debate, porque a partir de la incorporación del ENACOM al ámbito del Ministerio de Modernización, se le incorpora una mirada muy profunda al tema, sobre todo lo que tiene que ver con conectividad y agenda digital. Entonces, por decisión del ministro Ibarra, que lleva adelante los programas de conectividad de nuestro gobierno, él planteó poder efectuar sobre esta base de trabajo y tomar toda esta base de trabajo como un insumo para poder aportar e incorporar en el anteproyecto definitivo un capítulo importante sobre agenda digital. Agenda digital, para que tengamos claro, en todos los países del mundo se está haciendo este trabajo de integrar la conectividad y las herramientas de gobierno abierto, de modernización del Estado, simplificación, trámites a distancia, en el marco de lo que es el ámbito de las telecomunicaciones y el sector de Internet. Entonces, esta era una muy buena oportunidad para Argentina para poder discutir en el ámbito parlamentario también estos temas que son de ultísima generación, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos un anteproyecto, vos lo llamás documento preliminar, pero tiene forma de ley, está redactado como uno de esos documentos, como un anteproyecto de ley, que tiene, para empezar, un núcleo de derechos, y luego un capítulo sobre medios audiovisuales, luego otro capítulo sobre telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas, y va a incorporar este capítulo de agenda digital. Más o menos esa es la idea. Sí, a ver, tenemos 2 documentos preliminares. Uno sobre los medios públicos, porque recordemos que la decisión del presidente Macri al unificar los organismos de control, tanto el AFCA como la AFTIC, modifica la ley 26.522 y allí da esta instrucción de generar una comisión y de trabajar sobre la unificación de las leyes 26.522 y 27.078. Por supuesto que la 26.522 tiene un capítulo de medios públicos, entonces la comisión decidió en su momento dividir estos documentos de trabajo. Uno, la temática es exclusivamente medios públicos, el otro, como vos bien decís, tiene que ver
con el esquema de derechos. Es muy importante entender que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todo lo que regula la radiodifusión, tiene que tener una mirada muy profunda sobre pluralidad de voces, sobre libertad de expresión, y por eso tiene esta dimensión tan importante de valores y derechos y garantías constitucionales a preservar. En segundo lugar, las comunicaciones electrónicas en sí mismo, la telefonía, banda ancha, todo lo que significa infraestructura, compartición de esa infraestructura, nuevas tecnologías. Y por último, las comunicaciones específicamente audiovisuales, todo lo que era el viejo contexto de la radiodifusión, ayornado, por supuesto, a las nuevas tecnologías. Ya no podemos pensar como en los años 50 en una radiodifusión únicamente unilateral, sino que la diversidad de Internet y la multiplicidad de plataformas hacen que sea necesario trabajar mucho más profundamente sobre el tema de las plataformas audiovisuales cuando se relacionan con la infraestructura, las telecomunicaciones y los servicios digitales. Por eso esta mirada, el ministro Ibarra firmó una resolución para generar una nueva consulta por Internet que se está terminando de definir en el ámbito del ministerio, donde el área de Rudy Borman, que es donde se elaboran las consultas públicas, y a partir de ese trabajo se tendrá entonces un nuevo documento que el ministro elevará al presidente. A partir de la elevación al presidente, el presidente definirá cuándo lo envía al Congreso. Pero es muy importante entonces el debate parlamentario también. Siempre lo habíamos dicho en el esquema anterior, que esta era una comisión conformada por algunos funcionarios del gobierno, pero también por independientes, especialistas independientes. Recordemos quiénes eran. Andrés Gil Domínguez y Santiago Kovadlov. Por lo tanto, luego de ese trabajo venía el trabajo puramente técnico, de discusión técnica dentro de las áreas del gobierno, y estamos entonces en ese camino con un aporte muy valioso que tiene que ver con la experiencia de las áreas de modernización y también con la experiencia de las áreas del ENACOM, que estuvimos en estos 2 años trabajando en un paso realmente acelerado en la conectividad de todo nuestro país. Es importante señalar esto porque el ENACOM dispone de los fondos del Servicio Universal que hasta el año 2015 estaban inactivos, no se utilizaban, no daban intereses y tampoco se utilizaban. Sí, ¿no? se iban desvalorizando por efecto de la inflación. Acá hay como dos cuestiones, una que va por la jurisprudencia, por la legislación, por la regulación propiamente, que tiene que ver con las leyes, con los decretos, con las resoluciones, y otra con la cuestión real, urgente de la Argentina de los últimos 10 años, que es que no está comunicada. Tiene, o ha tenido muy mala conectividad y tiene todavía, porque es un país muy grande, mala conectividad de Internet, mala cobertura de móviles, incluso retrocesos en lo que fue en su momento la cobertura de telefonía fija. A ese nivel llegó nuestro país. Entonces, sobre la urgencia, ¿qué es lo que están haciendo? Inexplicable, ¿no? Que en las últimas décadas no hubiera inversión en infraestructura y los servicios, no solo la calidad de los servicios, sino también las tarifas, fueran tarifas del primer mundo, pero con conectividad y servicios muy malos. Entonces, cuando el presidente define como uno de los objetivos de su gobierno que ningún argentino carezca de banda ancha, no importa el lugar donde viva, y el Ministerio de Modernización comenzó en su estrategia de país digital a conectar municipios y demás, esto se aceleró tremendamente. Y por eso la importancia de haber unificado las áreas de control y de gestión como el ENACOM, exactamente, con el ámbito de modernización, porque a partir de allí integramos todos los programas. Te contaba del Fondo de Servicio Universal, que tenía fondos inactivos. Recordemos, el Fondo de Servicio Universal se nutre del 1% de la facturación bruta de los operadores telefónicos. Los operadores telefónicos que fueron en su momento privatizados, ¿no? Deberían formar ese fondo. Un dinero que no se está usando. Exacto. Y justamente ¿para qué? Para conectar, porque ese fondo tenía como objetivo que aquellos lugares donde el mercado no llegaba, que las empresas tuvieran la obligación, a través de este fondo con el Estado, de generar condiciones de conectividad. Como te decía, hubo décadas de inacción, de falta de inversión y también de falta de control. Por lo tanto, se tomó de este fondo recursos para 3 programas muy importantes. El primero tiene que ver con iluminar la red federal de fibra óptica. Había una red de fibra óptica atendida por el Ministerio de Planificación que no estaba funcionando. A partir de allí, con estos fondos y a través de la empresa ARSAT,
pudimos ya conectar más de 100 nodos en todo el país. La idea es que 1.300 localidades de todo el país tengan internet de banda ancha a través de la red federal. Para esto, más de 4.000 millones ya se destinaron del Fondo Universal. El segundo programa tiene que ver con 60 millones que fueron destinados a educar al Ministerio de Educación para que 46.000 establecimientos educativos puedan tener internet en todo el país. Y el tercer programa, que a nosotros nos entusiasma mucho y que nos parece que es una herramienta muy novedosa, tiene que ver con fondos no reembolsables para cooperativas que puedan en pequeñas localidades, muy pequeñas y donde no hay prestadores, poder obtener estos fondos no reembolsables para tender IP, última milla y prestación de... Porque ARSAT llega hasta la puerta del pueblo, llamémoslo así, y en el pueblo tiene que haber una cooperativa, una pyme o alguien que haga la conectividad a los hogares. Exactamente. Entonces, a través de estos tres programas, junto al resto de los programas que a partir de País Digital viene desarrollando el Ministerio de Modernización, como por ejemplo Wi-Fi en los lugares públicos, municipios que puedan tener convenios también para prestar internet en un Consejo Federal de Modernización que ya estaba creado. Todo esto generó un impulso muy grande a la infraestructura de conectividad, tanto pública y también privada, a través de estos microemprendimientos y también de la regulación del sector, que es lo que aspiramos a que pegue ahora el salto cualitativo y entonces podamos hablar por teléfono, mirar televisión en cualquier punto de la Argentina y a bajas tarifas, que es lo que se percibe. Eso te iba a preguntar. 1 de enero de 2018 se comienza una suerte de desregulación del mercado donde las empresas de cable operadores pueden ingresar en sectores que antes eran solo de las telefónicas ingresar en el sector audiovisual y bueno, finalmente llegar a esto del cuádruple play, sumando televisión, telefonía fija, móvil y banda ancha, ¿no? ¿Qué novedades? No, las novedades ahora se puede. Se puede y se van a empezar a ver. La convergencia comenzó recién hace escasos días, el 1 de enero era la fecha. Quiero decirte que esto es indiscutible, ¿no? La verdad que cuando pensamos en los países donde tienen infraestructura de conectividad fuerte y buenos servicios y multiplicidad de operadores, está claro que las redes de infraestructura de telecomunicaciones también transportan por allí servicios audiovisuales y hoy el debate está puesto en otro lugar, por ejemplo en Estados Unidos, con el tema de la neutralidad de red. Pero en la Argentina hacía falta tener esta visión integradora, que es la que propone el presidente cuando habla de convergencia. Ahora no olvidemos que la Ley Argentina Digital en el año 2014 es la que prevé la incorporación de las telefónicas al mundo de lo audiovisual. A partir de allí lo que tuvimos que hacer es trabajar en un esquema que corrija asimetrías y que prevenga determinadas conductas predatorias en el mercado. Y de eso se trata. Ahora hay que tener la mirada muy enfocada en cómo se van a paquetizar estos servicios y las tarifas, que lo que impulsa el gobierno es que tiendan a la baja, y por eso vamos a ser muy estrictos en el control de todo esto. Y se han determinado determinadas áreas en el país para que empiecen a prestarse estos servicios, con una cláusula muy importante que en las localidades de 80.000 habitantes no entrará la convergencia hasta el año 2019. Silvana, ahora te quiero preguntar sobre los instrumentos que aplicó el gobierno para llegar hasta este punto, pero primero vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Silvana, el gobierno utilizó para llegar hasta el punto de la convergencia, 2 años después de haber llegado al gobierno, distintos instrumentos que han sido cuestionados. DNU, decretos, resoluciones y disposiciones del ENACOM. ¿Por qué se siguió ese camino? La verdad que el mundo de las telecomunicaciones es súper dinámico y en los países del primer mundo es un motor de la economía.
de lo que se trata aquí es de eso, ¿no? De generar herramientas regulatorias que permitan ingresar nuevos operadores y a la vez generar un impulso muy dinámico para que todos los que ya estaban inviertan. Hace falta infraestructura en nuestro país. Pensemos que en la década anterior, como te decía, no hubo control de las inversiones privadas y hubo en su defecto una especie de visión subsidiaria donde el Estado hacía toda la inversión, tanto en la Refefo como en el tema de la red de fibra óptica, como el tema de ARSAT, como en muchos otros temas. Incluso hasta se pensó en tener un operador de telefonía móvil minorista estatal, algo que no se ve ni en los países... ya se dio vuelta, esa página ya se dio vuelta hace tiempo. Bueno, entonces en esa visión... que realmente nos hizo mucho daño porque nos hizo perder un salto de 10 años cuando todo el mundo hablaba de convergencia y tenía un dinamismo en el sector privado, tanto en España, incluso en Europa, en el peor de la crisis de Europa, el sector de la telefonía creció a través de estas herramientas regulatorias, que no siempre significa que tenés que tener una ley sancionada en el Congreso, sino que por la dinámica de lo que va pasando en el mercado tenés que ir ajustando para lograr, primero, defensa de la competencia, segundo, control de las inversiones y mejores prestaciones. Todo eso entonces, en su momento, el DNU, recordemos, y esto soy muy enfática al defenderlo, el DNU vino a subsanar caprichos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Recordemos, el DNU es el decreto 267 de diciembre de 2015. Ese DNU fue una decisión muy valiente del presidente que corrigió con un instrumento que después fue validado en el Congreso, porque fue aprobado en el Congreso Nacional, validó un cambio de política. ¿Qué dijo ese día el presidente? Primero, se termina el conflicto con los medios de comunicación. Aquí el gobierno ya no quiere interferir en la línea editorial de nadie. Para eso vamos a fijar condiciones claras del juego y todos van a tener que cumplir. Y a partir de ese decreto también unificó los dos organismos de control, el AFCA y el AFTIC. ¿Para qué? Primero por un tema de eficiencia administrativa. Te puedo mostrar infinidad de trámites que estaban inconclusos, que empezaban en el AFCA, no se cruzaban en el AFTIC, nadie controlaba nada. Y se amontonaban papeles, ¿no? Y se amontonaban papeles, llegamos a encontrar más de 40.000 reclamos por tipo o categoría de expediente. Y esto es muy importante, se pasa por alto porque se quiere discutir solamente la ley de medios como la discutía el kirchnerismo. Y nosotros estamos diciendo, no, miren en realidad los efectos de estas decisiones. ¿A qué apuntan? A simplificar la ventanilla de entrada de los trámites. A una persona, a una empresa, a un prestador de internet, a una empresa que quiere prestar telefonía o a un cablero que quiere empezar a emitir. No podés pedirle el certificado de vacuna por 400 ventanillas, que era lo que pasaba. Y después un Estado bobo que no controlaba nada y que, por ejemplo, y esto también lo quiero decir, en el caso del AFCA anterior, se pasaban elefantes por la puerta como el vaciamiento de los medios de Spolky o papeles que nunca habían sido transferidos, radios que cambiaban de nombre, que se perdían sus marcas y que nunca el funcionario anterior se había dado cuenta. Entonces no queremos eso, realmente queremos que esta reforma contribuya desde todo punto de vista. Primero a la unificación de las estructuras, simplificar los trámites, optimizar los recursos, tanto humanos como presupuestarios, y después darle agilidad. Agilidad a la inversión y agilidad a los servicios. Por esto se tomaron distintas medidas regulatorias que tienen que ver con el decreto 1340, pero después con distintas resoluciones del ENACOM que están pensadas para mejorar la prestación del servicio y también para generar control. Hay un problema que estamos viendo no solo en la Argentina, sino en todos los países a nivel, te diría, global. Quiero que menos Estados Unidos, el resto todo lo sufre, que es la pérdida de producción audiovisual nacional en función de las grandes plataformas con series exitosas con mucho rating. Bueno, en todos los países, tanto en Brasil, en Colombia, en Francia, en la Comunidad Económica Europea, se discute esto. También en ENACOM estamos tomando medidas regulatorias que tienen que ver con la protección de la industria audiovisual. Por ejemplo, con la televisión abierta, que es hoy en la Argentina el principal productor de ficción y de contenidos audiovisuales. Entonces, no podemos hacer oídos sordos porque la competencia y la irrupción de Netflix, digo Netflix porque es la que conocemos todo, pero Amazon, todas las plataformas de streaming generan un impacto enorme en la producción local. Y eso
no puede esperar tal vez una medida a 2 años de discusión en el Congreso para subsanar ese problema, tanto en los registros, las cuotas de pantalla, lo que se tiene que grabar. Porque también les recuerdo, por la reforma tributaria se empieza también a discutir el gravamen que tienen que pagar estas plataformas que no tributan en la Argentina, que le hacen mucho daño a la producción audiovisual, pero que tienen más de 800.000 usuarios. Si eso lo multiplicas por 4, es una enormidad de gente que hoy tiene ese servicio y no tributa en la Argentina. Entonces, estas cosas que empiezan a generarse en el debate, por supuesto que son muy importantes que se discutan en el ámbito parlamentario y aspiramos a que eso suceda. Pero son urgentes también. Pero son urgentes. Y para que quede claro, entonces, en esas medidas y en la próxima ley va a haber un esquema de fomento, va a continuar algunas cuestiones vigentes y puede haber alguna novedad en cuestiones de fomento de la producción audiovisual nacional. Sí, nosotros lo hemos dicho ya el año pasado en varias polémicas que subieron sobre este tema. Nosotros, tanto de las áreas de cultura como de medios públicos como del ENACOM, todas aquellas áreas destinadas a manejar fondos de fomento a la industria audiovisual siguen haciéndolo. De hecho, en el ENACOM ya hemos otorgado, tenemos 68 millones de pesos ya asignados y ejecutados en gran parte para los medios comunitarios que también son muy importantes en este tema de la producción audiovisual. Crisis de los medios. Vos mencionabas la situación de las radios, algunos canales de televisión, también diarios, algunos, como vos decías, el Grupo Spolsky, el Grupo Indalo, medios de electroingeniería. ¿Qué pasa con esos medios donde vemos a muchos periodistas, técnicos que van quedando sin trabajo, tal vez algún público que se queda sin su medio también? Sí, es una situación que nos preocupa a todos, ¿no? Digamos, ni bien constituido el ENACOM, el presidente Miguel de Godoy comenzó conversaciones con todos los sectores, porque la verdad que en ese momento teníamos desde el cierre de Radio América, el vaciamiento de Radio América, Radio Rivadavia, emisoras en el interior. Bueno, un montón de emisoras AM y también algunas FM importantes en las ciudades como Rosario y demás, comenzaban a tener este tema de la falta de pago y los medios televisivos también, ¿no? Digamos, pensemos que el conflicto político que se generó a partir de un gobierno como el anterior, que asignaba fondos millonarios a través de la pauta, tanto, y vos lo sabés porque seguís muy bien esos temas de pauta Ahora oficial, vamos a hablar de pauta. Que vamos a poner un ejemplo, los medios de Spolsky recibían más de 800 millones de pauta y sus empleados, en el conglomerado tanto de radio como de televisión, no cobraban los sueldos, no se les aportaban sus aportes patronales y ahora están en una situación desesperante. Por eso desde el primer momento nosotros comenzamos primero a mirar qué pasaba con esos expedientes, ¿no? Porque de hecho pensá que en el caso de Radio América, donde había aparecido incluso un testaferro que ahora está prófugo, Martínez Rojas, se había hecho todo esto con la complicidad del AFCA en su momento, que no tomaba ninguna decisión. Con un detalle que te interrumpo, Sergio Spolsky fue candidato en la misma boleta que el presidente del AFCA, Spolsky candidato a intendente de Tigre, Martín Sabatella, vicegobernador bonaerense. Por eso fue muy difícil sobrellevar ese conflicto hasta, bueno, poner en concurso la licencia y ahora que empiece a emitir a través del nuevo prestador que va a ser Perfil. Bueno, eso sucede en gran parte de los medios. El caso más grave de este momento es quizás el de C5N y la falta de pago de gran parte de su plantel. La verdad es que tenemos que pensar ahí cuál es la respuesta que hay que dar como Estado. Yo siempre digo, bueno, primero del derecho laboral, porque hay gente que tiene que tener preservados sus derechos laborales. No puede quedarse esa cantidad de gente sin cobrar lo que tiene que cobrar, lo que le corresponde por haber trabajado esa cantidad de tiempo y de alguna manera preservar su fuente laboral tratando de generar nuevos medios que puedan absorber esa cantidad de mano de obra calificada. Pensemos que hay radios en crisis como Rivadavia que tienen operadores y trabajadores de prensa que hace 30 años que conocen el oficio y no se puede prescindir de esa gente en el medio audiovisual argentino. Por eso hay que generar fuentes de trabajo para que puedan continuar con su tarea calificada. Ahora, ¿qué hacemos con estos medios? Que no solo es que se robaron la plata, como en el caso de Cristóbal López, que dejó de aportar 8.000 millones de pesos por los impuestos de todos los argentinos cuando cargaban nafta, sino que tienen activos que están judicializados, pero que son indisponibles.
Entonces, ¿a quién hay que cobrarle esta transición? ¿A quién hay que reclamarle el pago de los sueldos, los impuestos y los aportes patronales? A esta gente que, aunque esté presa, todavía tiene liquidez como para mantener sus negocios, ¿no? Entonces creo, eso es una primera enseñanza que nos quedó de esta década y que vos sabés, José, que desde muy temprano, cuando se discutía la ley de medios, yo venía advirtiendo este traspaso de favores del gobierno para crear, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través de Debido y de un montón de operadores, para generar empresarios de medios ricos a través de la pauta que repitieran el relato y que garantizaran cierta perpetuación del poder. Gracias a Dios eso no pasó, la gente decidió un cambio y a partir de ahora entonces de lo que se trata es de generar multiplicidad de voces, garantizar esa diversidad de voces y también poner a los medios audiovisuales en un esquema de competencia y de productividad para poder volver a ser lo que éramos en la Argentina, un gran exportador de contenido de ficción. Silvana, un párrafo breve, ya nos estamos quedando sin tiempo, sobre la pauta. ¿Hay que reducir la cantidad de dinero que el Estado Nacional invierte en publicidad oficial? Yo creo que ya se redujo muchísimo. Y estoy muy contenta de esa reducción, sobre todo en el ANSES. Pensemos que el ANSES, el organismo que tiene que velar por los derechos sociales y de los jubilados, tenía una cantidad de pauta de 500 millones por año y eso se ha reducido drásticamente. La publicidad oficial es para informar actos públicos, información de interés público, no es para financiar campañas ni para generar propaganda de los funcionarios. Entonces esa racionalidad del gasto me parece muy importante. Por otro lado, se transparentó la inversión en publicidad oficial, hoy podés mirar en la página de Jefatura de Gabinete, tanto en el área de Marcos Peña como de Sergio de Greco, vas a encontrar todos los contenidos de gasto al día. Y como vos preguntás si hay que reducirla, yo creo que no solo hay que reducirla, sino que también a partir de la resolución que ya firmó Jorge Greco, tenemos que tener una ley. Falta una media sanción de esa resolución que se copió en el Senado, es decir, Jorge Greco redacta una resolución, la pone operativa el año pasado y los senadores le dan media sanción. Le dan media sanción, entonces esperemos que se pueda discutir eso en el ámbito de diputados, porque es importante que el gobierno que sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue una deuda de la democracia, pueda completar esta agenda parlamentaria también con la Ley de Publicidad Oficial y la Ley de Convergencia. Silvana, muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones con Silvana Giudici, vicepresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones.